Es tiempo de escuchar la palabra de Dios. Esta noche damos la bienvenida a Estuardo González. No te pierdas la bendición que Dios tiene preparada para ti. Y poder contemplar la hermosura de la creación de Dios. Leonel decía algo en la oración de que el Señor es el creador de todo, ¿verdad? ¿Y cuántos creen eso? Amén, ¿verdad? El Señor es el creador de todo. En esta mañana quisiera compartir con ustedes el tema el costo de seguir a Cristo. Y le he puesto por título el compromiso total del discípulo. El compromiso total del discípulo. Quisiera pedirles que me acompañen a leer Lucas 9:23. Lucas 9:23. Dice la palabra de Dios: después les dijo a todos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígame. Quisiera iniciar con un cuento, una historia que tal vez no es real, pero que creo que nos deja una gran enseñanza de lo que es el amor y el sacrificio. Hay una historia de un dragón que vivía en una montaña, en lo más alto de la montaña, en una cueva que él mismo había formado para poder habitar en ese lugar. Este dragón dice que tenía la particularidad que él no lanzaba fuego, sino que él lo que lanzaba era una luz que cuando alcanzaba a alguna persona y esta persona estaba enferma, esta persona era sanada. Había una señora en el pueblo más cercano del lugar que le contaba a su nieta todas las noches la historia del dragón. La nieta creció y siempre escuchaba la historia que le contaba a su abuelita respecto del dragón sanador. Con el tiempo, la señora se enfermó, la niña se preocupaba mucho por su abuelita, pero ella quería ayudarla y no sabía cómo, porque incluso no la dejaban entrar ni siquiera a la habitación de la abuela. En un momento de descuido de las personas adultas, la niña dice que se metió a la habitación donde estaba la abuela y fue a hablar con su abuelita y le dijo: abuela, ¿por qué no vamos con el dragón del que tanto me hablas? Y la abuela le dijo: no, hija, ya no puedo llegar, él está muy lejos y aunque pueda caminar no vamos a poder llegar. La niña triste: vamos a ver, dijo la niña. Salió corriendo, fue a buscar su mochila, comida, agua, se puso botas para poder escalar la montaña y iba con una gran emoción porque ella quería ayudar a su abuela. La gente del pueblo no creía en el dragón porque decían que los que creían en el dragón eran ingenuos porque lo que querían nada más era que las personas se acercaran al dragón para que éste se los comiera. Ella pidió ayuda para ver quién la podía acompañar, pero nadie quiso. Ella tomó la decisión, se fue solita a buscar el dragón, caminó, subió la montaña, logró llegar a la cima, llegó a la cueva, pero no había nada. El dragón no estaba. Cansada, se sentó en la orilla de la cueva y ya se estaba durmiendo cuando de repente, ¡pum!, aparece el dragón. Y le dice: ¿qué haces aquí? Y le empieza a hablar, le empieza a contar lo que la abuelita le contaba. Y le dice: yo vengo a buscarte, porque mi abuela me ha dicho que con tu luz tú puedes sanar a los que están enfermos y ella está muy grave. El dragón le dice:
yo no puedo acercarme al pueblo, porque donde el pueblo me mire, ni he llegado a bajar los pies al suelo y ya me han matado. Y la niña se queda pensando, pero dame de tu luz, ponla en mí y yo voy corriendo. Y le dice el dragón, no, la luz es muy delicada y no dura mucho. Pero si me la das y me la llevo en la boca. Y le dice el dragón, nunca lo he intentado, pero probemos. La niña abre la boca, el dragón le empieza a echar de la luz y le dice, no puedes abrir tu boca. Tienes que regresar sin hablarle a nadie. No puedes comer, porque si no la luz se escapa. Y la niña dice, no importa, yo hago lo que sea. Pero la niña solo le hacía gestos porque ya tenía la luz adentro. Le dio las gracias, haciéndole gestos, y la niña empezó a correr. Al ver el dragón, el deseo de la niña de ayudar a su abuela, le dice, espérate, súbete a mi lomo y te voy a llevar. La niña se sube, el dragón sale volando y lo deja lo más cerca que pueda del pueblo. Cuando llega a la orilla del pueblo, la niña sale corriendo y todos en el pueblo van de hablarle que por qué corría y querían detenerla. Y la niña no la detenía nada. Iba corriendo y hasta que llegó a su casa, cansada, entró al cuarto donde estaba su abuela, abrió la boca y todos admirados miraban que adentro del cuarto salía una inmensa luz. Para sorpresa de todos, la abuela de la niña se sanó. Y dice el cuento que la niña mantuvo esa luz adentro de ella y cuando ella miraba a alguien enfermo lo podía sanar. Es un cuento, una historia que no es real, pero que deja una gran enseñanza del sacrificio, del amor, de la lucha y de la entrega que alguien puede hacer por amor a alguien. El dragón se arriesgó por ayudar a la niña. La niña hizo todo lo que pudo por ayudar a su abuela. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a hacer por amor? Vamos a ver a través de 2 puntos lo que significa y el costo de ser seguidor de Cristo. Muchas personas escuchan el evangelio, les parece una buena propuesta, les parece bonito, rápidamente pues reconocen a Jesús de buena gana, pero se sienten atraídos muchas veces por la bendición que se les ofrece a través de lo que Cristo ofrece por la salvación que Él da. Pero también tristemente muchas personas cuando ven que hay que pagar un precio, se empiezan a alejar. Se enfrían. Cuando el Señor empieza a demandar de cada uno, no les parece, no les gusta y se alejan. Es demasiado costoso, no están dispuestos a hacer los sacrificios que son necesarios como cristianos. Hay 2 preguntas que quisiera hacer y que cada uno medite ahí donde está. La número 1 es, ¿tiene algún costo seguir a Jesús? Y la número 2, ¿hay algún precio que pagar para ser verdaderamente discípulo de Jesús? Punto número 1. Ser discípulo de Cristo significa valorarlo por encima de cualquier cosa. Es exhibir lealtad total a Jesús. Acompáñenme a leer Lucas 14, 25, 27. Dice el título en esta versión, Dios habla hoy, dice lo que cuesta seguir a Cristo. Mucha gente seguía a Jesús y Él se volvió y dijo, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre
a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Dispuestos a sacrificarlo todo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que aquel que no me ama más que a su madre, que a su padre, que a sus hermanos, que a sus hijos. Pero esto no quiere decir de que no tengamos que amarlos, porque ahí no dice que tenemos que odiar a nuestra familia, sino dice el que no ama más, me ama más que a sus hermanos, que a sus hijos. Él no nos está invitando a tener odio o apatía o indiferencia hacia los demás o hacia nuestros familiares. Y Jesús se refería tal vez a la familia aquí, porque tal vez la familia es lo más cercano a uno, lo que uno muchas veces más quiere, sus hijos, su madre, su padre. Y por eso decía, quien no ama más que a estos, no puede ser mi discípulo. Quien no ama más a Jesús. Su enseñanza va dirigida a que debemos estar dispuestos a dejarlo todo, si es necesario, para seguirlo. En el verso 27 que leímos, se dice, el que no lleva su cruz y le sigue, no puede ser su discípulo. Es decir, que hay un costo, hay un sacrificio que pagar. Jesús menciona, como les decía, el seno familiar. Son las personas que más queremos. Son las personas con las que estamos más apegados, que tal vez es lo que más nos cuesta dejar. Pero también pueden haber otras cosas que podemos querer más. El trabajo, el estudio, el novio, la novia. Hay personas a las que estamos más apegadas. La idea no abarca solo a la familia, sino a las cosas más importantes para nosotros, a lo que ponemos primero antes que a Jesús. De hecho, ahí nos habla también de su propia vida. Alguien que se ame más a sí mismo que a Jesús. Lo que el Señor quiere decir entonces es que lo más importante para nosotros no son los lazos sanguíneos, no es nuestra propia vida, sino debe de ser Jesús. Si tenemos que rechazar a nuestra familia por seguir a Cristo, debemos de hacerlo. Si debemos perder nuestra vida por seguir a Cristo, entonces debemos hacerlo. La prioridad en nuestras vidas debe de ser Jesús. ¿Cuáles son las cosas más importantes en su vida? Quiero pedirle que lo medite ahí, que piense, ¿qué es lo más importante en su vida? ¿A qué cosas se aferra y no está dispuesto a sacrificar? ¿Será el dinero? ¿El prestigio de la familia? ¿Una carrera? ¿El estudio? Como les decía, un trabajo, una pareja tal vez indebida, la comodidad, el confort, un programa de televisión. Muchas veces no tenemos tiempo para leer la Biblia, pero sí tenemos tiempo para ver una serie completa de Netflix o la novela. ¿Qué es aquello que debemos de clavar en la cruz para seguir a Jesús? ¿Qué es lo que ponemos primero? Sin duda alguna, todos tenemos un ídolo en nuestro corazón. Todos tenemos algo que ponemos primero. Todos tenemos algo para poner de excusa, para decir hoy no, porque tengo que hacer. Mejor después. A mí muchas veces me pasa, me pongo a leer la Biblia y termino dormido. ¿Por qué no mejor me levanto, voy a una silla y ahí sentado leo? ¿Qué es lo que ponemos primero? ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que tenemos que estar dispuestos a sacrificar? Como le decía, cada uno tenemos algo. Yo no sé qué es lo que usted pone primero, pero sí estoy seguro que hay algo que debemos de sacrificar.
Sin embargo, Jesús reclama el primer lugar. No es la familia, no es el dinero, no es el prestigio, no es el yo, es Cristo, el Rey de nuestros corazones. Nunca podremos ser verdaderos cristianos si Cristo no tiene el primer lugar en nuestro corazón. Podemos decir soy cristiano, pero ¿qué estoy demostrando? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Se acuerdan del joven rico que fue a hablar con Jesús? Y él le dijo que había cumplido toda la ley. ¿Qué más tenía que hacer para alcanzar la gloria? ¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Que diera todo lo que tenía a los pobres. Pero dice que él tenía mucho, que porque era una persona rica, y se puso triste. Se dio la vuelta y se fue. No quiso seguir. Ser discípulo de Cristo significa calcular el costo. Por favor, acompáñenme a leer Lucas 14, 28 al 32. Dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 soldados puede hacerle frente a quien va a atacarlo con 20,000? Y si no puede hacerle frente cuando el otro rey está todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz. Debemos de hacer una evaluación profunda. Jesús nos invita a evaluar el costo de ser su discípulo. Y para eso en la Biblia usa dos ejemplos. Primero, debemos de calcular. Cuando alguien se va a meter a construir, que por cierto ahora uno calcula y los albañiles dicen a uno sale tanto y por lo regular siempre es más. Pero uno debe estar prevenido o debe de saber que el presupuesto que le están dando no es exacto, porque uno ya sabe que siempre sale algo más y hay que estar preparado uno, porque si no se va a quedar a medias la construcción. En este tiempo construían torres que se quedaban muchas veces a medias porque no les alcanzaba para terminar la construcción. Muchas veces nosotros como cristianos empezamos contentos en los caminos del Señor, empezamos a caminar, empezamos a dar pasos, pero ¿qué pasa con muchos? Se empiezan a enfriar. Hay quienes cuando inician empiezan a evangelizar, empiezan a enseñarles a otros el evangelio, pero ¿qué pasa cuando esta persona se enfría y se aleja? ¿Qué piensan aquellos a los que se les estuvo hablando de la palabra de Dios? El que esta persona les estuvo enseñando y después lo ven otra vez en el mundo. Se van a burlar de él. ¿Ve? Si no, aquel nos hablaba de ir a Jesús y qué pasó con eso. Porque regresó al mundo. Y muchas veces peor de como estaba. Porque no se mantuvo firme, no quiso pagar el sacrificio. Así sucede con los que son inconstantes. Llegan al cristianismo, como les decía, proclamaron a todos acerca de seguir al Señor, llamaron a otros al arrepentimiento, pero después ellos cayeron de nuevo. Como todo fue rápido, se emocionaron, pero después regresaron al mundo. Cristianos a medias, se olvidaron de ser cristianos.
Otra ilustración que el Señor nos da es lo del rey. Si alguien sabe que no puede hacerle frente a algo, como decía el versículo que leímos, si viene un rey a atacarlo con 20,000 hombres y él solo tiene 10,000, tiene que pensar, tiene que meditar, tiene que analizar qué va a hacer para poder hacerle frente. O va a pedirle ayuda a otro rey, o mejor dice que manda un mensajero para pedirle la paz, para que no haya una masacre y de todos modos pierda, si ya sabe que va a perder, porque el que viene trae más hombres. Si nosotros sabemos que somos débiles como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Pedir ayuda, orar, leer la Biblia. Si hay alguien que está más fortalecido que uno, ir a buscarlo y hablarle. Muchas personas sufren vergüenza porque se alejan del Evangelio y no solo desprestigian el Evangelio, sino hacen quedar mal a Jesús. Cuando nos alejamos de los caminos de Dios, hacemos quedar mal a Jesús, no quedamos mal nosotros. El asunto aquí es que la condición de un tibio es peor que la de un incrédulo. Y la palabra de Dios lo dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que serán ¿qué? Vomitados. Imagínense qué tremendo. Siendo conocedores de Dios y de la salvación, se niegan muchas veces a creer en Él, se alejan de Él y a seguirle fielmente. Dice la palabra de Dios que ellos serán vomitados. Qué duro. Entonces dice que es mejor ser como este rey que prefirió no ir a la guerra que causar la masacre en vano. En este caso, no es que siendo incrédulos se evite una condena, es peor el castigo. Todo lo que tenemos es del Señor. Todo lo que tenemos es del Señor. Todo le pertenece a Él. Incluso nosotros mismos, nosotros solo somos mayordomos de lo que Él pone en nuestras manos. Nuestra familia, nuestro trabajo, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Nuestra vida. Y Él tiene derecho sobre nuestros bienes. Y muchas personas, aquí voy a tocar un punto que tal vez a muchos no nos gusta, el diezmo. Y todo es de Dios, porque muchos nos negamos o no queremos recibir esa bendición, porque es una bendición darle la 10ª parte al Señor, lo que a Él le corresponde. Y eso está en la Biblia. Y hay muchos que ahora dicen que el diezmo ahora ya no cuenta, porque eso solo fue en el Antiguo Testamento, y que ahora ya no cuenta, sino que solo era antes, ahora ya no. Pero ¿qué dice Jesús? Y quisiera pedirles que leamos Mateo 7:17, eso no va a aparecer ahí en la pantalla. Si pueden buscar en su Biblia, en su dispositivo, su Biblia, no sé qué tienen. Mateo 7:17, 19. Siempre en Dios habla hoy, dice, Jesús enseña sobre la ley. Y dice, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto, ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Me quiero centrar en lo primero que leímos. ¿Qué dice Jesús? Que Él no vino a suprimir la ley. Y hay quienes ahora dicen que el diezmo ahora ya no aplica. Y no es obligación, a nadie se le obliga. Pero si somos seguidores de Cristo y creemos en Jesús y tenemos la convicción de que todo le pertenece, ¿por qué nos cuesta diezmar? Nos cuesta ofrendar, nos cuesta ayudar a otros.
Todo le pertenece a Él. Incluso he oído hasta hermanos de Verbo que han dicho eso, que el diezmo ya no aplica. Y a varias personas, no solo a uno. Se puede ser creyente, pero no ser discípulo. Se puede ser creyente, pero no discípulo. Ser discípulo no es una opción, es una obligación. No se puede separar la salvación del discipulado. Si somos creyentes y creemos en Jesús, debemos seguirlo. Entonces debemos de ser sus discípulos. Y ese es el problema de muchos, que solo creemos, pero no queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio de ser seguidores de Jesús. Esto no es para desalentarnos, sino para animarnos. Dice Lucas 14, del 34 al 35. Eso sí va a aparecer en la pantalla. Cuando la sal deja de estar salada, en el 34, la sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo volverá a ser útil? No sirve ni para la tierra ni para el montón de abonos, simplemente se le tira. Los que tienen oídos, oigan. La palabra de Dios dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y estamos condimentando la tierra. ¿Para qué sirve la sal? Para darle sabor a la comida, ¿verdad? Para que no sea insípida. Y la palabra de Dios nos relaciona con la sal, nos compara con la sal. Si la sal deja de tener su sabor, ya no sirve para nada. Como cristianos, debemos demostrar que somos discípulos de Jesús. No es que esto sea para desalentarnos como que les decía, sino al contrario, que nos anime a seguirle genuinamente. Si la sal pierde su sabor, pierde su utilidad y es sucia y es fea, será echada. Sin embargo, la invitación de Jesús es a que seamos buena sal, a que nuestro sabor sea preservado, en otras palabras, a que seamos esos discípulos fieles, seguidores de Él, y que demostremos que Cristo está en nuestro corazón. Jesús nos manda a comportarnos como la sal del mundo. Esto que les hablo, como les decía, no es para que nos asustemos, no es para que perdamos el valor de seguir adelante, sino al contrario, que lo busquemos más a Él, que leamos la palabra de Dios, que oremos, que tengamos ese tiempo de comunión, que aprendamos qué es lo que tenemos que hacer como discípulos. Debemos entregarnos más y más a Él. No estar solo superficialmente, porque muchas veces solo venimos, cumplimos, venimos a la iglesia, pero ¿qué demostramos afuera? Estamos aquí presentes, pero no queremos servir. Y no se trata de servir solo acá, se trata de servir afuera. Ser la sal, ser el condimento. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros compañeros de trabajo, donde estudiamos, con quien nos relacionamos, incluso con nuestra familia? No debemos de ser cristianos superficiales, debemos de entregarnos completamente. Debemos entregarnos más y más y llevar su cruz cada día. Es un sacrificio, por supuesto. Hay que pagar un precio, claro. Si va a ir a visitar a alguien y le va a ir a hablar de la palabra de Dios, no va a llegar con las manos vacías, aunque sea un quetzal de pan. Hay que pagar un costo, hay que pagar un precio. Hace muchos años, en una iglesia en La Mariposa, hicimos una obra de teatro y hubo que alquilar tarimas y luces y toda la cosa.
para poder hacer una jornada evangelística. Y fue de 3 días. Lo hicimos, no sé si alguien lo vio, lo hicimos 3 días en el área verde de la Mariposa, en la parte de abajo. Y nos tocaba que quedarnos cuidando porque fue viernes, sábado y domingo. Nos tocaba que quedarnos cuidando de noche para que no se robaran las cosas. Nos turnábamos, hubo que pagar para poder alquilar el mobiliario que se utilizó. Presentamos la obra 3 días, viernes, sábado y domingo. Se llamaba El Viaje, algo así creo, la obra esta. Y todas las personas de ahí cerca de la Mariposa llegaban a ver porque les llamaba la atención. Y me impactó mucho porque no sé si ustedes vieron una casa que se mantenía llena de raíces con un montón de palos ahí en la Mariposa, un montón de ramas viejas, y esa casa daba miedo. Y el hombre que vivía ahí a veces andaba caminando así alto solo con un perro y uno mejor se hacía a un lado, ¿verdad? Porque daba cosa. Pero para sorpresa de nosotros, algunos aceptaron, pero el pastor nos contó que él también en una de esas presentaciones reconoció a Jesús como su Salvador. Y eso fue una gran bendición. Después se empezó a quitar todas esas ramas que tenía, pero hubo que pagar un precio. Dios hizo su obra, pero todos tenemos que pagar un precio. Económicamente, tiempo, dedicación, que muchas veces no estamos dispuestos a dar o a ceder. En conclusión, algunos cuando vienen a los caminos del Señor y empiezan a ver lo que hay que pagar un precio, que hay que pagar un costo, se molestan cuando se les habla. Otros se ponen tristes o se irritan, como el joven rico que cumplía toda la ley, pero no quiso dar lo que tenía. Se entristeció. No estaba dispuesto a abandonar su riqueza, no estaba dispuesto a darla. Muchas veces nuestras iglesias están llenas de personas que no estamos dispuestas a pagar el precio de seguir a Cristo. Solo queremos venir, irnos, venir, irnos. Ya hice presencia, ya me voy. El lunes ni me acuerdo de qué hablaron el domingo. Muchos no entendemos que la salvación es gratuita porque no tiene un costo, pero sí hay que pagar un precio para ser discípulo de Jesús. Y debe estar dispuesta a pagar un alto precio para ser un servidor fiel de Jesucristo. La salvación es gratis, pero hay que pagar un precio para poder ser seguidor de Jesús, que no queremos pagar muchas veces. Seguir a Cristo tiene un alto precio. Si queremos ser buenos y genuinos cristianos, debemos tomar nuestra cruz y seguirlo cada día. Vemos en la Biblia, todos los discípulos pagaron un alto precio. Murieron y no negaron su fe. Y así muchas personas a lo largo de la historia podemos ver que estuvieron dispuestos a morir antes que negar su fe en Cristo. Mataron a muchos y siguen matando a muchos por predicar el Evangelio. Y esto no es para que tengamos miedo, sino para que nos animemos a seguir adelante. Quisiera pedirles que se pongan de pie. Y antes de continuar, sentía en mi corazón que hay muchas personas, hermanos aquí, una, dos, tres, no sé cuántos, que tienen temor. No sé por qué, puede ser por una enfermedad, puede ser por falta de trabajo,
temor a quedarse solos o solas. Dios me lo ponía fuertemente. Y yo no sé quién es o quiénes son, pero yo creo que quien ha tenido temor debe de saberlo. En esta hora quiero que oremos. Quiero pedirle que cierren sus ojos. Todos, que cerremos nuestros ojos. Y si hay alguien que se identifica con esto, que tenga temor, no sé por qué, porque por una enfermedad, temor a quedarse solo, por la pérdida tal vez de un ser querido. Yo no sé, pero yo creo que ahí, ustedes lo saben, ahí en su corazón. Padre, gracias Señor, porque tú has sido bueno, has sido fiel. Tú conoces la vida y el corazón de cada uno. Tu palabra dice que tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que tus planes son planes de bien para cada uno y que tú en tus planes y en todo lo que haces tienes un propósito. Que muchas veces como humanos, Señor, nos debilitamos y tenemos temor. Y si alguien ha sentido temor, quiero pedirle así con sus ojos cerrados todos, que pueda levantar sus manos y que le pida a Dios la fortaleza, el valor para seguir adelante. Dios le da a cada uno conforme a su fe. Pídale. Dios conoce el corazón de cada uno. Tal vez tiene planeado hacer un viaje y tiene dudas si se va a dar o no se va a dar. Y está el temor. Yo le animo a que en este momento ponga esta situación en las manos del Señor y que le clame porque le dé fortaleza y que tenga en su corazón la certeza de que los planes del Señor son planes de bien para cada uno y no de mal. Y la palabra de Dios dice también, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tengamos esa fe, esa convicción y esa certeza de que Dios tiene el control. Padre, obra, Señor, en cada corazón. Fortalece, derrama la paz que solo tú puedes dar. Obra, Señor, de esa manera sobrenatural en cada uno y que puedan, Señor, confiar en ti, en que tú tienes planes y tienes propósitos en cada uno. Glorifícate en cada vida, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 15:18 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Cada uno de los que ustedes hace no es en vano. El Señor conoce su corazón y Él va a recompensar a cada uno por lo que hace. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Fortalezcámonos en el Señor. Sigamos adelante. Hay que pagar un precio, por supuesto que sí, pero Dios va a recompensar a cada uno por lo que hace, por ir y predicar el Evangelio. Tenemos una gran comisión que cumplir como discípulos de Él. Y en esta mañana quiero pedirle que mire este video, ahí donde está, que mire esa alabanza. El pueblo de Israel pasó por muchos problemas, pero al final
y lo acompañó hasta que lo llevó a la tierra prometida. Y Dios nos quiere llevar a nosotros también a una tierra prometida. Él tiene promesas para cada uno de nosotros, pero debemos de seguir fieles en el camino. Que vamos a enfrentar dificultades, por supuesto, pero clamemos a Jesús. Que vamos a tener problemas con nuestra familia, incluso con nuestro cónyuge muchas veces. Claro que sí. Vamos a enfrentar diferentes dificultades, pero si clamamos a Jesús, Él nos va a dar la victoria en todo. Solo pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Amado Dios, gracias Padre, porque tú has sido bueno, has sido fiel, Señor. Padre, tú conoces cualquier situación que pueda estar pasando, cada uno de mis hermanos, cada familia aquí representada. Pero Señor, tu palabra es clara que si pedimos creyendo, tú harás. Que donde 2 o 3 en tu nombre estén, tú ahí estás. Y Padre, aquí vemos varios dispuestos a alabarte, a exaltarte y a reconocerte como nuestro Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador, a quien debemos nuestra vida, a quien debemos lo que tenemos y lo que somos. Padre, ayúdanos a mantenernos fieles en la brecha, que podamos seguir adelante, que no nos alejen las circunstancias, ni las mentiras del enemigo, ni las situaciones que muchas veces tenemos que enfrentar, sino que sigamos siempre firmes, siendo esos discípulos fieles, comprometidos con tu visión. Que podamos llevar a cabo esta gran comisión que nos diste de ir y predicar el Evangelio. Que no seamos solo espectadores, sino que seamos hacedores de tu palabra, no solo oidores. Que podamos, Padre, ser la sal que dice tu palabra. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, alabado seas, Padre. Te amamos y te alabamos. Gracias, Señor bendito. Amén y amén. Gloria a Dios.